El subcontinente indio ha legado al mundo una rica herencia en filosofía, cultura y religión, desde la tradición védica hasta el budismo e hinduismo. Uno de los elementos clave de esta diversidad es la división lingüística entre las dos principales familias de lenguas de la región. En el norte de la India predominan las lenguas indoeuropeas, como el sánscrito, el pali, el hindi y el panjabí. Están emparentados con los idiomas que se hablan en Irán y Europa, lo que indica un posible origen común. Al mismo tiempo, la parte sur del subcontinente habla lenguas de la familia dravídica, como el tamil, el telugu y el canarés, que no tienen relación con las lenguas indoeuropeas que surgieron en la India. Este tema aún genera intensos debates científicos. Durante mucho tiempo dominó la teoría de la invasión aria, según la cual los hablantes de lenguas indoeuropeas llegaron a la India desde el oeste hace más de 3000 años. Según esta hipótesis, los arios eran nómadas belicosos que vencieron a la civilización del Indo y sometieron a los pueblos locales. Muchos aspectos de esta teoría son cuestionados y las explicaciones alternativas ganan popularidad. En este episodio revisaremos los argumentos a favor y en contra, los datos arqueológicos, genéticos y lingüísticos, y trataremos de responder la pregunta principal. ¿Realmente hubo una invasión aria? Estás en Amazing History. Hoy analizaremos uno de los mayores misterios antiguos, el origen de los pueblos indoarios. Apoya el canal dando like, suscribiéndote y comentando. Así podemos sacar más videos interesantes. ¡Vamos allá! Para entender el origen de los pueblos indoarios, revisemos las teorías principales, como la de la migración indoaria. Esta hipótesis plantea que en la Edad del Bronce tardía migraron hablantes de lenguas indoeuropeas al sur de Asia. Estos pueblos, luego llamados indoarios, eran una rama de los protoindoeuropeos. Un antiguo pueblo que originó a iraníes, eslavos, germanos, griegos y otros grupos etnolingüísticos. Según esta teoría, la patria original de los protoindoeuropeos estaba en la actual el sur de Ucrania, sur de Rusia o Asia Central. A mediados del tercer y principios del segundo milenio antes de Cristo, sus descendientes se dispersaron incluso hacia la India por Bactria y Margiana. Si es así, su llegada coincidió con la etapa final de la civilización Harappa, ya en decadencia. En el siglo XIX, esta hipótesis originó una teoría. Según esta versión, los arios llegaron a la India como conquistadores y destruyeron la civilización del Indo, imponiendo la cultura védica. Sin embargo, las investigaciones modernas no confirman el escenario de una invasión violenta. En cambio, en décadas recientes surgió la hipótesis de la autoctonía o origen ario local. Esta teoría dice que los arios siempre vivieron en India y eran parte de la civilización Harappa. Este concepto se vincula al nacionalismo indio moderno, que rechaza el origen extranjero de la cultura védica. Los debates entre quienes apoyan estas teorías son complejos y multifacéticos. En el siglo XIX, los historiadores coloniales a menudo representaban a los indoarios como una fuerza civilizadora que trajo orden a los pueblos bárbaros de la India. Este concepto generó fuertes críticas, sobre todo en los siglos XX y XXI. Por otro lado, algunos partidarios de la hipótesis autóctona intentan presentar a los arios como un pueblo originario de la India, rechazando cualquier influencia externa. La realidad histórica es más compleja. La cultura de la India siempre ha estado bajo la influencia de civilizaciones vecinas, ya sea Persia, Grecia, China o el mundo árabe. Para entender el tema, analicemos las pruebas reales. Pruebas arqueológicas y lingüísticas, datos históricos y genéticos. La filología, que estudia textos antiguos, es clave para investigar el origen de los indoarios. Aquí, la fuente principal son los Vedas, las escrituras sagradas más antiguas del hinduismo. La mayoría de los investigadores los fechan entre 1500 y 1200 antes de nuestra era.
En los textos védicos, varias deidades se asemejan a los dioses de la antigua Grecia y otros panteones indoeuropeos. Esto muestra lazos culturales entre indoarios y sus parientes en Europa e Irán. El análisis lingüístico del sánscrito revela su relación con el persa antiguo. Esto da una idea de las rutas migratorias indoarias y sus contactos con otros pueblos. Los Vedas mencionan varios grupos, como los dasas, descritos como enemigos de los arios con tradiciones religiosas propias. Esto puede ser un indicio de un choque de culturas. No se sabe quiénes eran los dasas. Algunas hipótesis sugieren que fueron iraníes, pueblos de Asia Central o preindoarios de la India. Es importante notar que las guerras en los Vedas no prueban que los arios destruyeran la civilización Harappa, solo muestran conflictos locales. Estos episodios aparecen en los mitos de todos los pueblos antiguos. Otro argumento para la migración es la influencia de lenguas indoarias en pueblos fino-úgricos, como los antepasados de húngaros y finlandeses. Esto muestra que los hablantes de lenguas indoeuropeas vivían muy al norte antes de moverse hacia el este y sur. Las diferencias en el sánscrito muestran que los indoarios llegaron gradualmente a la India, no en un solo flujo. Los textos védicos describen en detalle la naturaleza de Afganistán, Pakistán y el norte de la India, mostrando el profundo conocimiento de sus autores sobre la India. Esto sugiere que ya vivían en la región por generaciones. Por lo tanto, si hubo migración, fue lenta, duró siglos y no fue una conquista repentina. Los Vedas no son un documento histórico literal, sino más bien una fuente religiosa y mitológica, similar a la Ilíada de Homero. Pueden reflejar eventos culturales reales, pero requieren una interpretación cuidadosa. Según los datos actuales, el escenario más probable es un modelo híbrido. Probablemente algunos grupos indoarios realmente migraron a la India, pero su llegada fue parte de un proceso más complejo de interacciones culturales. La genética también permite estudiar la hipótesis de la invasión aria, aunque es un método complejo y ambiguo. Aunque ayuda a identificar conexiones genéticas, puede malinterpretarse, sobre todo si se usan pocas muestras. Los estudios de haplogrupos, líneas de ADN heredadas por vía paterna o materna, muestran conexiones genéticas entre pueblos modernos de India, Irán y Europa. Sin embargo, su grado varía dependiendo de la región. La población del norte de la India, que habla lenguas indoeuropeas, se parece más a otras poblaciones indoeuropeas que la del sur, que habla lenguas dravídicas. Estos vínculos genéticos no prueban cuándo ni cómo ocurrieron los desplazamientos de población. Las coincidencias pueden deberse a migraciones recientes o movimientos de pueblos en sentido contrario. Por eso, no es fácil concluir solo con la genética. La lingüística proporciona información adicional, ya que permite estudiar los movimientos de los pueblos no solo a través de textos antiguos, sino también mediante la difusión de los idiomas. En las lenguas dravídicas del sur de India se han hallado préstamos de lenguas indoeuropeas. En algunas regiones del norte de la India y Pakistán todavía existen pequeños grupos de hablantes de lenguas dravídicas. Esto puede indicar que los dravídicos originalmente estaban más ampliamente distribuidos antes de la llegada de los indoarios. Analizar los nombres de plantas en los idiomas locales es un método de investigación interesante. Esto indica que los hablantes de lenguas indoeuropeas ocuparon gradualmente el centro de la India. El estudio de los topónimos revela poblaciones preindoeuropeas en zonas ahora consideradas indoeuropeas. Los estudios genéticos y lingüísticos muestran varias migraciones, pero no explican exactamente cómo ni por qué sucedieron. Se pueden sacar varias conclusiones. La primera: no había una población indoaria totalmente local en la India. Probablemente sus antepasados vinieron de fuera, pero ese proceso fue largo. Segundo, no ocurrió una invasión masiva inmediata, como planteaba la teoría de la invasión aria del siglo XIX. Tercero, la migración fue gradual. Los pueblos que participaron probablemente se dividieron en grupos y realizaron paradas antes de establecerse en el sur de Asia. La principal dificultad radica en que el momento exacto de estas migraciones sigue siendo incierto.
No obstante, los datos no respaldan la hipótesis de una conquista militar repentina que, según la teoría clásica de la invasión aria, habría ocurrido al final de la Edad de Bronce. La arqueología es clave para estudiar el pasado. Aporta pruebas materiales que, bien analizadas, ayudan a confirmar o refutar la veracidad de las fuentes escritas. Una de las formas de comprobar la hipótesis de la invasión aria es estudiar los datos arqueológicos y económicos relacionados con el período Harappa-Maduro y el período de su declive. Las excavaciones muestran que la civilización del Indo mantenía lazos comerciales con el complejo arqueológico bactriano-margiano, una cultura que algunos científicos asocian con los primeros indios. Además, hay rastros de migración de los habitantes del Valle del Indo hacia el norte, hacia las regiones que serían las futuras tierras indoarias. Por ejemplo, la colonia comercial harappana de Shortugai, en el actual Afganistán, se usaba para extraer lapislázuli, lo que confirma los contactos entre civilizaciones. Hasta ahora no hay pruebas claras de que los habitantes de Bactria y Margiana se mudaran en grandes cantidades al Valle del Indo. Un argumento indirecto contra la hipótesis de una conquista repentina es la falta de pruebas arqueológicas de incursiones destructivas. A diferencia de otras culturas indoeuropeas con carros de guerra, en la civilización del Indo no hay evidencias de invasiones militares ni destrucciones masivas, ni siquiera en su decadencia. En lugar de la destrucción de ciudades, los datos arqueológicos muestran un alejamiento lento de la urbanística tradicional. Harappa y Rakhigarhi decaen de manera gradual. Los artefactos adoptan estilos locales y desaparecen las redes de comercio internacional. Surgen nuevos rituales religiosos con uso de caballos, lo que sugiere influencia indoaria. Las tradiciones locales se mantienen, pero incorporan nuevos elementos culturales. No hay ruptura, sino un cambio gradual. Este proceso se llama creolización, la formación de nuevos grupos étnicos y culturas a partir de la mezcla de diferentes tradiciones. Fenómenos parecidos han ocurrido varias veces en la historia del sur de Asia. Por ejemplo, durante la llegada de los mogoles, una nueva élite trajo cambios importantes, pero mantuvo las tradiciones locales. Ahora analizaremos la evidencia relacionada con religión y rituales. A diferencia del análisis filológico de los Vedas, que examina su estructura lingüística, aquí es relevante combinar datos escritos y arqueológicos sobre objetos religiosos, para ver si pueden aclarar la hipótesis de la invasión aria. Una de las cuestiones clave es la figura de Shiva, a quien algunos investigadores consideran un vínculo entre la civilización del Valle del Indo y el vedismo. A favor de esto se menciona el famoso sello de Pashupati, la imagen de un hombre de 3 caras en posición de loto y los pilares de piedra que recuerdan a los lingams, símbolos de Shiva en culturas posteriores. Sin embargo, estos artefactos siguen siendo debatidos, pues se desconoce su propósito y Shiva apenas aparece en los Vedas. En el período védico, Rudra era similar y su culto difería del de culturas posteriores. Shiva. Otro elemento clave en las prácticas religiosas es la bebida ritual Soma, citada en los Vedas. Algunos estudiosos vinculan su origen con Bactria y Margiana, donde se hallaron vasijas que supuestamente se usaban para prepararlo. Sin embargo, no hay pruebas arqueológicas claras de que el soma proviniera exactamente de allí. En los últimos periodos harappanos surgen elementos de la visión. Algunos rituales, por ejemplo, el entierro de caballos, que es una práctica característica de los pueblos indoeuropeos. Los rituales de purificación con agua, comunes en la cultura india posterior, probablemente también surgieron de las tradiciones de la civilización del Indo. Estos datos muestran una compleja relación entre tradiciones rituales. Algunos rituales probablemente provinieron de Asia Central, mientras que otros, por el contrario, fueron heredados de las culturas locales. Esto provocó una fusión lenta de las creencias védicas y harappanas, formando la tradición religiosa de la Edad de Hierro.
Los datos religiosos no confirman de forma clara la hipótesis de la invasión aria ni el origen totalmente autóctono de los indoarios. La evidencia disponible no indica una conquista abrupta, sino una interacción prolongada y desigual entre los migrantes y la población local. Ambos grupos, diversos internamente, coexistieron, compartieron tradiciones y formaron nuevas comunidades culturales. Las tradiciones religiosas y culturales de la antigua India mezclan elementos locales y arios. Esto confirma que los modelos simples de migración no explican todo. La historia del sur de Asia siempre ha sido dinámica, multinivel y abierta a influencias. En lugar de ver las migraciones de la Edad de Bronce como el único evento significativo o insistir en el mito de los arios completamente autóctonos, es importante reconocer la complejidad y la riqueza del legado histórico de la India. La mezcla y la síntesis cultural ocurrieron durante toda la historia regional, desde el Valle del Indo hasta los grandes mogoles. La principal lección de la historia de la India reside en la increíble diversidad cultural y étnica que no se puede reducir a una sola teoría simple. Eso es todo. Gracias por vernos y nos vemos en los próximos videos. Adiós.